Gloria al Señor, ¿no? Que Él es el que nos provee y que Él es el que nos da todas las herramientas que necesitamos. Amén. Y hablando de esto, ¿no? Hablando de que el Señor es el que nos provee y que nos da todas las herramientas. Cisco nos hablaba de una obra, ¿no? No sé si todos tenemos en claro lo que es una obra, pero voy a leer la descripción de lo que es una obra. Dice que una obra se refiere a actos, acciones o logros. Por lo tanto, hay un logro allí, ¿no? En todo lo que ellos hicieron, hay una obra hecha. Y dice que una obra a menudo indica que hay una actividad física o mental para llevar a cabo una tarea. Eso quiere decir que para que nosotros llevemos a cabo una obra, se necesita invertir esto y el esfuerzo físico, ¿no? Es lo que dice la definición. Necesitamos invertir. Es decir, que hay necesidad de invertir tiempo. Y muchas veces decimos nosotros que el tiempo es oro. Pero el tiempo no solo es oro, el tiempo es vida. Vida. Porque lo que nosotros hacemos, cuando nosotros invertimos tiempo haciendo cosas, pues estamos invirtiendo nuestra vida en eso. Amén. Bueno, te voy a pedir que vayamos a el Evangelio de Juan. Vamos a continuar. La semana pasada estuvimos con una parte del Evangelio. ¿Algunos lo recuerdan? ¿Sí? Estábamos estudiando lo de la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Y qué nos hablaba el Señor? Todo lo que necesitamos para ir por una alma. Todo lo que tenemos que vencer, cómo tenemos que estar preparados. Hoy vamos a continuar en el versículo 27. El versículo 27, donde el Señor Jesús, a través de este pasaje y todo lo que vivió con los discípulos, nos sigue enseñando. Y esta palabra, este mensaje, lo he titulado Manos a la obra. Manos a la obra. ¿Cuántos aquí están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a ir manos a la obra? Amén. Muy bien. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y si recordamos lo que estudiamos la semana pasada, decíamos que había una situación muy tensa entre judíos y samaritanos. ¿Lo recuerdan? Pero es que adicional a esto, con respecto a la mujer, había muchas normas. Un hombre y una mujer no podían hablar en público. Y esto era tan grave que ni siquiera estaba permitido para los esposos. Es decir, que mi esposo y yo no íbamos a poder estar hablando en público. Y Jesús estaba allí con una mujer. Adicionalmente, a la mujer no se le permitía aprender la palabra. Y aquella mujer estaba allí con un maestro, con el Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos llegan, ellos vienen, ¿no? Vienen de la comida, de comprar la comida. Ellos llegan y se encuentran a Jesús con una mujer. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si tuviéramos todos esos temas sociales, culturales, tradicionales, todas esas leyes, ¿no? Humanas, porque eran leyes humanas? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Habíamos dicho algo. Fíjate que dice, ellos no dijeron nada, los discípulos, ni siquiera
¿qué preguntas? No le dijeron a la mujer, ¿qué preguntas? Y a Jesús no le dijeron, ¿qué hablas con ella? No. Y esto, lo que a mí me enseñaba, y digo lo que a mí me enseñaba porque todo este tiempo que he estado preparando la palabra, el Señor me ha estado enseñando, me decía, si no tienes nada bueno que decir, calla. Si lo que vamos a decir no edifica, calla. Eso era lo que el Señor me hablaba con esta palabra. Y no sabemos por qué los discípulos se quedaron callados. Posiblemente era que ya los discípulos, de tanto andar con el Señor Jesús, estaban aprendiendo a amar como Jesús. Porque cuando nosotros callamos y no decimos algo que puede dañar a otros, estamos amando. Y hay una frase que dice que el sabio dice todo lo que piensa, pero también piensa todo lo que dice. Y aquí lo que el Señor nos habla es que necesitamos ser sabios. Pero el Señor sabe que nosotros somos humanos, que somos seres humanos y que dentro de nuestra humanidad la sabiduría de Dios no existe por naturaleza. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? ¿Acaso no dice Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría? ¿Qué más? Pídala a Dios. Si alguno, es decir, que eso es para todos. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esto quiere decir que aunque posiblemente yo esté cometiendo errores, posiblemente mi forma de hablar pueda estar dañando a otras personas. Aunque esté cometiendo ese error, si yo voy delante del Señor, me postro delante de Él y le digo, Señor, es que yo necesito tu sabiduría. Es que yo necesito hablar como tú hablas. Es que yo necesito esa sabiduría que es amor, porque la palabra lo dice, la sabiduría de Dios es ante todo amor. Y eso es lo que el Señor nos enseña. El primer punto que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy es que nosotros necesitamos amar al prójimo. Hermanos, y esto no es solamente dentro de la iglesia. Esto es en mi casa, ¿sí? Con mi esposo. Yo necesito que el Señor me dé sabiduría para yo hablarle a Él, para yo hablarle con amor y para no hablarle de forma tal de que lo pueda dañar. Para mis hijos, yo necesito hablarle a mis hijos con sabiduría, cuidar su corazón. Para las personas que están a mi alrededor en mi trabajo, yo necesito hablarles con sabiduría, cuidar su corazón. Amén. Y continuamos leyendo en el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si recordamos la semana pasada, decíamos, Jesús había caminado 81 kilómetros. Jesús no había comido, no había tomado agua. Él estaba allí en ese sol que era inclemente, porque según lo que dice, la hora era la hora en la cual el sol estaba en su máxima expresión. Yo quiero esa comida de Jesús. ¿Cuántos aquí quieren esa comida? ¿Qué es la comida? La comida es todo aquello que da nutrientes a nuestro organismo. Todo lo que nosotros ingerimos y tiene nutrientes se le denomina comida. Y está claro que había una diferencia
entre la comida de los discípulos y la comida que tenía Jesús. Porque el mismo Jesús les dice, ustedes no conocen la comida que yo tengo. Y wow, esa comida de Jesús tenía una vitaminas tremenda. Era poderosa esa comida de Jesús. Tenía un poder que lo movía a estar allí haciendo la obra, a no descansar, a no desmayar. ¿Y cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Eso era lo que lo motivaba, eso era lo que lo movía, eso era lo que le llevaba a actuar. La voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y claro que sí, Jesús tenía una vida de oración, Jesús tenía una vida de ayuno. Y en esa vida de oración era cuando Jesús oía la voz de Dios. Y claro, si nosotros no oímos la voz de Dios, difícilmente vamos a poder ingerir esos alimentos, difícilmente vamos a poder sentir el deseo de hacer la obra de Dios. Hay una historia que muchos conocen, seguramente. Una vez un hombre decidió alimentar 2 leones. ¿Sí? ¿Alguien aquí se conoce esa historia? ¿Sí? Este hombre decide alimentar 2 leones porque luego los quería enfrentar, los quería poner a luchar. Entonces, pero este hombre dice, bueno, vamos a hacer un experimento. Yo voy a dejar de alimentar uno de los leones por 2 semanas y los voy a poner a pelear. ¿Quién creen ustedes que ganó la pelea? El que estaba alimentado, ¿verdad? Hermanos, dentro de nosotros hay 2 leones que se están peleando. La carne y el espíritu. Y si nosotros no alimentamos el espíritu, ¿quién va a ganar? La carne. Nosotros necesitamos obedecer al Señor de la obra. Pero para que nosotros podamos obedecer al Señor de la obra, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Amén. Continuamos entonces leyendo en el versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Voy a repetir este versículo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y esa pregunta que Jesús hace y le dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Era como una especie de proverbio, es decir, un dicho que se decía en aquel tiempo cuando alguien decía, no, es que todavía no es el tiempo. No, todavía falta mucho para que eso llegue. Y Jesús utiliza eso para llamar a los discípulos, para hacerle el llamado, para decirles, ustedes dicen que falta mucho tiempo, pero la cosecha está lista. La cosecha está lista. Y muchas veces, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, cuando el Señor nos dice, te llamo para que trabajes en mi obra, nosotros le decimos, no, falta mucho para eso, Señor. Yo todavía no estoy preparado para eso. Señor, es que yo tengo que hacer mis proyectos personales primero. Déjame que yo haga mis proyectos personales y luego, entonces, yo pensaré si realmente es ahora el tiempo de escuchar tu llamado. Y el Señor nos está diciendo, hermanos, que debemos establecer prioridades. Pero claro, el Señor, que Él es tan bueno, que Él es tan justo, no nos dice que establezcamos prioridades sin antes decirnos que hay promesas para cuando nosotros decidimos hacer primero su voluntad. Dice, por nada estéis afanosos, ¿no? No afanar entre qué comemos o qué beberemos o qué vestiremos.
Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. El Señor sabe que necesitamos comer, el Señor sabe que necesitamos vestirnos. Pero ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el Señor nos dice, nos llama, nos dice, es urgente, hermanos. Porque, claro, ¿qué pasa o qué pasaba si no se recogía la cosecha a tiempo? En aquel tiempo, la economía estaba basada en la agricultura. Y cuando la cosecha estaba lista, había que correr rápidamente a recoger la cosecha. ¿Por qué? Porque si no se recoge la cosecha a tiempo, ¿qué pasa con los frutos? Se dañan, ¿verdad? Se pierden. Y eso quiere decir que la gente invertía una cantidad de dinero en una cosecha y si no se recogía a tiempo, pues se perdía. Y Jesús utiliza esta ilustración para decirle a los discípulos, para sensibilizar su corazón y decirle que la cosecha está lista, que es urgente, que ustedes vayan por aquellas almas, porque este es el tiempo. Porque este es el tiempo que el Señor hizo para su iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ir y predicar el evangelio y discipular y hacer discípulos para el Señor. Y a eso los estaba llamando Jesús, a sus discípulos. Y a eso nos está llamando el Señor en esta mañana, a que nosotros podamos establecer prioridades. Amén. Eso es algo que cada uno de nosotros necesita meditar delante del Señor y que el Señor nos hable y nos guíe. Amén. Continuamos porque si se fijan, el versículo 36 no lo terminé de leer, lo he dividido. Entonces continuamos en el versículo 36 en la segunda parte. Dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y si recordamos, la semana pasada decíamos que los discípulos de Juan, ellos estaban diciendo cosas que no eran del todo ciertas, ¿verdad? Y que estaban a lo mejor en esa actitud porque sentían que tenían que competir. O sea, querían competir. Y bueno, a pesar de sus errores, a pesar de que ellos estaban cometiendo el error de no decir las cosas como eran, no se puede desmerecer el trabajo que estos discípulos hicieron. Los discípulos de Juan habían preparado el tiempo para que Jesús viniera. Es decir, ellos habían estado preparando los corazones, ellos habían estado sembrando. Y ahora los discípulos de Jesús eran los que iban a ir a recoger esos frutos, esa cosecha. Y yo quiero decirte, Misión Génesis, ¿cuántos años tienen ustedes como iglesia? 13 años. Se ha sembrado con errores, puede ser. ¿Se han cometido errores? Puede ser, como lo hicieron aquellos discípulos, ¿no? Pero se ha sembrado. Se ha sembrado. Y ahora viene la cosecha. Hay que recoger los frutos que otros sembraron. Y ahora nosotros segamos. Y nosotros seguiremos sembrando. ¿Para qué? Otros segarán. No pasa nada. ¿Y sabes por qué no pasa nada? Porque nosotros solo somos colaboradores de la obra. Nosotros no somos los dueños de la obra. Y es por eso, iglesia, que nosotros necesitamos aprender a trabajar en equipo.
trabajando en equipo, sabiendo que lo que uno siembra, el otro posiblemente lo va a recoger, pero que esa cosecha, que esa obra a quien glorifica es a nuestro Señor. Él es el dueño de la obra. Y quisiera que pudiéramos leer en 1 Corintios 15, 58. Quiero que nos quedemos con esto, que lo guardemos en nuestro corazón y que muchas veces cuando posiblemente no veamos, decimos, Señor, pero trabajo y no veo nada, no estoy viendo el fruto, no estoy viendo que realmente la labor que esté haciendo esté dando frutos. Vamos a recordar este versículo, dice así, esto le decía Pablo a los corintios y con eso los animaba. Le decía, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. No cuando esté alegre, no cuando tenga mucho gozo, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguien, hermano, recogerá la cosecha. Sembremos. Y luego en Colosenses 3, 23, 24, Pablo también le decía a la iglesia, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que el primer hombre para el cual nosotros trabajamos somos nosotros mismos. Muchas veces hacemos las cosas para sentirnos bien, porque nos gratifica, porque nos hace sentir grandes, porque nos hace sentir, y eso es natural, hermanos. No me diga que ninguno lo ha sentido. No me diga que ninguno alguna vez ha pensado que estoy haciendo algo para que se me vea o para que alguien me diga, oye, qué bien lo haces. ¿No lo han sentido? ¿O soy solamente yo la que puede sentir eso? Es nuestra naturaleza. Pero el Señor es bueno y el Señor nos dice, hijo mío, la obra es mía. Y si haces algo, hazlo para mí. Y no solo lo que hacemos dentro de la iglesia, todo lo que hagamos. ¿Cómo cuido mi casa? ¿Cómo la cuido? Como para el Señor. ¿Cómo cuido a mi esposo? Como para el Señor. Todo, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo con corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Wow! Hay una recompensa eterna. Hay un precio que nosotros no sabemos, porque no ni siquiera lo podemos imaginar, que se pagó en una cruz. La sangre de Cristo, que tú y yo no podemos pagar. Y una vida eterna para reinar con Cristo cuando Él venga. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Queremos reinar con Él. Pues hagamos su voluntad. Sirvámosle a Él de corazón, con pasión. Enamorémonos de la obra. Es un privilegio servir al Señor. Es que es algo que no se puede explicar. No se puede explicar. Cuando nosotros servimos al Señor hay una gratificación que no tiene precio. Amén. Y continuamos, y ya para ir terminando, en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer,
ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Y a mí me llamaba mucho la atención las palabras de la mujer. Dice que ella daba testimonio. O sea, aquella mujer tenía un testimonio que compartir. Pero el testimonio que ella daba es, me dijo todo lo que he hecho. Jesús le dijo a esa mujer todo lo que había hecho durante toda la vida. ¿Cuántos se acuerdan de lo que Jesús le dijo a la mujer la semana pasada? ¿Qué le dijo? Y para ella eso era toda su vida. Hermanos, cuando el Señor abre nuestros ojos, nuestra vida pasada queda resumida a unas simples palabras. Y esa vida queda atrás. Todos aquellos errores, el pecado en el cual vivíamos, es borrado. Es borrado. Y aquella mujer, para ella era más importante lo que ella había visto por delante. Aquella mujer había visto una vida eterna por delante. Y ese era su testimonio. Y estaba tan gozosa, estaba tan feliz de lo que el Señor había hecho en su vida, que no le importaron las barreras sociales, el que dirán. Ella fue a hablar con hombres, a contarle lo que el Señor había hecho en su vida. Había sido libre. Había sido libre de aquel pecado que la estaba consumiendo. No era feliz. Había buscado 5, había intentado 5 y ahora estaba con un intento más de ser feliz. Está buscando el amor en un hombre, cuando el amor estaba en Jesús. Cuando el verdadero amor, aquel amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo perdona, estaba en Jesucristo. Y hermanos, nosotros necesitamos tener un testimonio, porque esa es la herramienta que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado una herramienta poderosa y es el testimonio de vida. Todo lo que nosotros hemos vivido antes, todo lo que vivimos antes, es lo que nos va a ayudar a poder predicarle a otros y que otros puedan ser salvos. Necesitamos tener un testimonio de vida. Y yo no sé si hay alguien en este lugar al que alguien le haya hablado de su testimonio. Eso fue lo que hizo la mujer. Ella contó su testimonio. Pero aquellos hombres creyeron por la palabra de Jesús. Y hoy en este lugar el Señor está hablando. Hoy el Señor está hablando a través de su palabra. Y si tú estás aquí por un testimonio, déjame decirte que en este momento la palabra del Señor quiere restaurar tu vida. Te voy a pedir que cierres los ojos por un momento. Cerramos nuestros ojos. Y si hay alguien en este lugar que la palabra del Señor, por favor, mantenemos nuestros ojos cerrados. Si hay alguien en este lugar que el Señor le ha hablado, que el Señor le ha mostrado que su vida pasada no es lo que Él tiene para él, para esa persona, que eso simplemente es un punto en la vida eterna que Él tiene para dar. Si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor, si hay alguien aquí que quiere
recibir a Cristo en su corazón, yo le voy a pedir que levante su mano y haga esta oración conmigo. Mantenemos todos los ojos cerrados. Si hay alguien en este lugar que quiere aceptar a Cristo en su corazón, que levanta su mano. Y yo oro diciendo: Señor, aquí estoy. Yo me arrepiento de todos lo que he hecho hasta ahora, Señor, que no es agradable para ti. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y te entrego mi vida. Yo quiero que tú vengas a habitar en mi corazón. Yo quiero que a partir de hoy, Señor, tú seas mi Señor y mi Salvador. Porque yo sé que en ti está toda mi vida. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Santo y poderoso Rey, que estás en este lugar, trayendo restauración y sanidad. Bendice cada corazón, Señor. Bendice cada pensamiento. Y enséñanos, Señora, a vivir a la manera de nuestro Señor Jesucristo, obedeciéndote y entregándote toda nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un domingo lleno de gozo y de mucha paz. Amén.